Muy buena noche, amigos y amigas, sean bienvenidos. Como siempre, es un gran gusto compartir con cada uno de ustedes. Espero pues que ya se encuentren descansando en casa o si van de camino, pues que vayan de la mejor manera, ¿verdad? Como ustedes se percataron, el viernes a las 8 p.m. se desarrolló el curso de la primera retrasada de Introducción al Derecho 1, tanto para secciones E y sección T. Ese examen pues se desarrolló con normalidad. Ya las personas que tuvieron a bien someterse al examen enviaron en la mayoría de los casos las boletas de pago de las mismas, y esto únicamente pues es para constatar, tal como lo establece el normativo, que se haya pagado, ¿verdad? Ya que muchas veces como docentes nos encontramos prácticamente pues amarrados de pies y manos, porque la única forma en que un alumno aparece desbloqueado en el sistema es contra el pago respectivo. Es decir, por mucho que nosotros querramos subirle nota o por mucho que tengamos su examen, si no aparece en el cuadro de notas en el sistema de iNotas, no podemos subir la nota, ¿verdad? Y la forma eh, que determinó la Universidad de San Carlos que se tiene para poder aparecer en ese cuadro es contra el pago respectivo. De esa cuenta, eso nos sirve por si en algún caso, pues alguien se realizó el examen y pagó en tiempo y no aparezca en el sistema, que ya nosotros nos comuniquemos con control académico para determinar qué fue lo que pasó, toda vez que tenemos examen y que también tenemos el comprobante de que se pagó en tiempo. Esa retrasada, solo vale recordarles que tenía un valor de 30 puntos. Recuerden que ustedes ingresaban eh, con el valor de zona que habían acumulado tanto del primer y el segundo examen parcial, ¿verdad? De la misma manera, pues si alguien no pudo realizarse el examen extemporáneo no está regulado en el normativo. De esa cuenta tendrá que esperar a que se programe de parte de Junta Directiva de la Facultad las segundas evaluaciones de recuperación y ya realizarse las mismas, ¿verdad? Bien, como también se pudieron haber dado cuenta, les compartí hoy por la tarde el Código Civil. Traté de descargarlo de InFile, pero me daba un error de conexión a la nube. De esa cuenta, pues lo descargué del Lex Global y también es una versión actualizada, es una versión que se mantiene día a día, constante a los cambios que se van publicando en el diario oficial y por lo tanto, pues espero sea de su utilidad, ¿verdad? La idea es que para aquellas personas que no lo tengan a la mano, pues puedan tenerlo a la mano en versión digital. Lo ideal es tener las normas versión física, ¿verdad? Sin embargo, pues entiendo que en estos momentos se hace un poquito difícil, toda vez que no se tiene siempre acceso a esas bibliotecas o a esas librerías jurídicas. Sí, la recomendación es que poco a poco pues la podamos adquirir, sin embargo la tenemos vía digital ya en su versión actualizada para que podamos continuar con el desarrollo de la clase. La clase anterior, adelante Daniela. Licenciado, buenas noches. Perdone la pregunta, ¿dónde consigo los libros del Código Civil? Mire, Si yo los no es quiero que sea, tener de forma física. claro, no es que sean libros, digamos, como un libro de texto, ¿verdad? Pero las leyes sí tienen versiones impresas. Hay diversas librerías, como puede ser Alenro, como puede ser Ayala, como puede ser, por ejemplo, eh, está también librería jurídica, ¿verdad? Alenro está ubicada en la zona 1, cerca de donde está la PDH. Librería jurídica está por el organismo judicial y la municipalidad. Ayala, pues ellos tienen solo envíos, pero si gustan, yo en una siguiente clase, pues les puedo compartir, digamos, dónde están las ubicaciones de estas librerías. Tal como lo comenta Wendy, frente al organismo judicial en la Corte Suprema de Justicia, hay revendedores de leyes, ¿verdad? Lo único es que ellos obviamente pues le van a vender la ley un poquito más cara, pero ahí hay libertad donde ustedes la quieran comprar. Lo interesante es que si lo compran en estas librerías, pues prácticamente ellos son los quienes les distribuyen a estos revendedores, ¿verdad? Y ustedes pues ahí estarían cuidando un poquito su bolsillo, pero ustedes deciden dónde comprarla. Por el momento no es obligatorio que la tengamos física, eh, ya que también tenemos que tener presente pues que las leyes regularmente están sujetas a cambio, ¿verdad? A mí me ha tocado que compro, por ejemplo, una ley de contrataciones del Estado
y a la semana tengo que comprar otra porque ya hubo una reforma. Entonces, en este caso, la recomendación sería esa, pero si ustedes quisieran usar la versión digital, pues también podrían hacerlo, ¿verdad? Para efectos de nuestro curso. Ya en el tercer semestre, cuando ustedes lleven Civil 1, cuarto semestre, cuando lleven Civil 2 y así sucesivamente, pues sí les van a exigir que tengan, en este caso, la ley física, ¿verdad? Esto responde a que prácticamente pues el abogado es conocedor de la ley, ¿verdad? Es conocedor del derecho. Y es imposible que como abogados o como personas tengamos de memoria todo el contenido de cada una de las distintas leyes. Por lo tanto, es nuestra herramienta o nuestro auxiliar al momento de ejercer. También tenemos que tomar en cuenta que, digamos, para evaluación técnica profesional, en su fase privada y en su fase pública, uno de los aspectos que evaluamos en los alumnos que se someten a estas fases para optar al título de abogado o de notario es precisamente que tengan sus leyes, ¿verdad? Porque eso pues va a evidenciar y va a poder permitir que nosotros evaluemos el manejo de leyes, el dominio de la ley, la integración que haga el estudiante de la ley. Bien. La clase anterior empezamos a hablar sobre los conceptos jurídicos fundamentales materiales. Y el primer concepto jurídico fundamental material que nosotros desarrollamos fue el concepto de persona jurídica. Mencionábamos que por persona jurídica entendemos todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Recordemos que cuando nos referimos a la persona jurídica, aquí abarcamos tanto a la persona jurídica individual como a la persona jurídica colectiva. Persona jurídica individual, el ser humano por excelencia, ¿verdad? Mientras que la persona jurídica colectiva es ese ente que surge de la reunión de dos o más personas. En ambos casos, tanto la persona jurídica individual como la persona jurídica colectiva son reconocidos por el Estado. ¿Sí? Y son reconocidos por el Estado para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Ya vimos que en el caso de la persona jurídica individual, se reconoce a la persona desde el nacimiento. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorezca, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. De la misma manera, en el caso de la persona jurídica colectiva, esta pues es reconocida como sujeto de derechos y obligaciones al momento en que el Estado reconoce su personalidad, al momento en que el Estado le concede esa calidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Por ejemplo, un sindicato de trabajadores es al momento en que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, publica el acuerdo gubernativo en el cual se le da vida jurídica a ese sindicato. En el caso de una iglesia evangélica, por ejemplo, al momento en el que el Registro Nacional de el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación publica en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo por medio del cual le da vida, ¿verdad? Y así sucesivamente con una fundación, con una asociación. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, de una sociedad colectiva, de una sociedad de responsabilidad limitada, al momento en el que el registro mercantil publica en el BORPI, es decir, el boletín informático o electrónico del registro mercantil, ya el nacimiento de esa nueva sociedad. Es a partir de ese momento que se le reconoce derechos y obligaciones. Por eso Santiago López Aguilar nos dice que la persona jurídica individual o la persona jurídica colectiva, desde la vertiente que sea, siempre debe contar con el reconocimiento del Estado para poder ejercer derechos y para poder ejercer obligaciones. Bien. La persona jurídica individual puede ser denominada, puede ser concebida como persona física, persona natural, persona real o persona auténtica. Estos son sinónimos, ¿verdad? Porque a lo que hacen alusión es que la persona jurídica individual tiene una existencia real, tiene una existencia concreta. La persona jurídica individual se puede palpar, ¿verdad? Su existencia se siente, su existencia se ve. A diferencia de la persona jurídica colectiva. Porque, por ejemplo, si yo le dijera
que si ustedes pueden ver, por ejemplo, la persona jurídica colectiva, Cofiño Estal, Sociedad Anónima, no podrían verla, ¿verdad? Porque no tiene una existencia palpable, no tiene una existencia que podamos tocar, a diferencia del ser humano. Por eso recibe entonces la denominación de persona física, persona natural, persona real o persona auténtica. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Existe alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran que recapitulemos? Este sería el momento. No, licenciado, todo claro. Gracias. Todo claro, licenciado. Todo claro, Lic. Bien, vamos a continuar entonces. La persona jurídica individual goza o le reconoce la ley 6 atributos propios, siendo estos el nombre, el patrimonio, la nacionalidad, la capacidad, el domicilio y el estado civil. Y aquí precisamente es donde nos vamos a auxiliar de nuestro Código Civil, ¿verdad? Por lo tanto, les pediría que lo tengamos a la mano para que el desarrollo y el devenir de la clase no se vuelva complicado, sino que al contrario, sea más didáctico y de la misma manera, pues, podamos llevar la lectura de los artículos o fundamentos que vamos a utilizar y de esa cuenta, pues, podamos comprender y no nos perdamos en el desarrollo del tema. El primer atributo del cual vamos a referirnos es el nombre. Cuando nosotros vayamos a definir o nos vayamos a referir a alguno de los atributos de la persona jurídica individual, precisamente iniciaremos diciendo eso, ¿verdad? Que es un atributo de la persona jurídica individual. Entonces, cuando nos referimos al nombre, lo definimos como el atributo de la persona jurídica individual o el atributo de la personalidad conformado por el vocablo o conjunto de vocablos por medio del cual se identifican, individualizan, distinguen y designan a una persona de otra en sus distintas relaciones familiares, sociales y jurídicas. Si se dan cuenta entonces, siempre que hablemos de algún atributo, vamos a empezar especificando ese elemento precisamente, ¿verdad? Que es un atributo de la persona jurídica individual o un atributo de la personalidad individual. En este caso, como mencionamos, va a consistir en la reunión de el vocablo o conjunto de vocablos que van a cumplir 4 funciones. Identificar a las personas, individualizar a las personas, distinguirlas y designarlas respecto a otras en sus distintas relaciones familiares, sociales y jurídicas. ¿Sí? Bien. Por favor, con nuestro Código Civil a la mano, les quiero pedir que demos lectura al artículo número 4. ¿Qué dice el artículo 4 del Código Civil? Alice Sandoval. Adelanta, Alice. ¿Qué dice el artículo 4 del Código Civil? Gracias, licenciado. Buenas noches. Artículo 4. Identificación de persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o del de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerce la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los 2 apellidos. Muchas gracias, Alice. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente pues el artículo 4 es el que da sustento al nombre jurídicamente hablando, ¿verdad? En primer momento, porque tal como Alice pudo compartir con nosotros, nos dice que la persona individual, o sea, la persona jurídica individual, como es el nombre correcto, se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Aquí viene la primera pregunta de examen, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿cómo se identifica la persona jurídica individual? La respuesta correcta es que se identifica con el nombre que se inscriba su nacimiento en el registro civil, ¿verdad? Entendemos que hoy en día
por la ley del RENAP sería en el Registro Nacional de las Personas. Bien, el segundo elemento que indica el artículo 4 es que existen 4 tipos de identificación de la persona. Es decir, la persona se puede identificar y aquí hay 4 opciones, ¿verdad? Con el nombre propio y el apellido de sus padres casados, sería la primera opción. Opción número 2, con el nombre propio y apellido de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Opción número 3, los hijos de madre soltera serán inscritos con el apellido de esta. Y opción número 4, los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. Bien, ya dijimos entonces que la persona jurídica individual se va a identificar, o sea, va a tener el nombre con que se inscriba su nacimiento en el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Y ese nombre que se va a inscribir en el Registro Nacional de las Personas, hay 4 opciones. Nuevamente, el nombre propio y apellidos de sus padres casados, que en este caso, esta primera opción, se sustenta en que todo hijo nacido dentro del matrimonio se presume del matrimonio. ¿Sí? Esa es una presunción que establece la ley. La ley nos dice que todo hijo nacido dentro del matrimonio, o sea, todo hijo nacido de padres casados, se presume nacido dentro de ese matrimonio. Lo mismo pasa con la unión de hecho declarada legalmente, ¿verdad? Todo hijo nacido dentro de la unión de hecho declarada legalmente se presume de esa unión. Esa sería la primera opción, ¿verdad? Ahí prácticamente, pues, no hay para dónde. El nombre va a ser el nombre propio que le den los padres y los apellidos de estos. En la segunda opción, se refiere al nombre propio y a los apellidos que le den o que inscriban en el Registro Nacional de las Personas sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Esto es porque no todas las personas están casadas o están unidas en matrimonio, o no todas las personas pues han declarado legalmente la unión de hecho, ¿verdad? Muchas personas solo se juntan, se van a vivir juntos y tienen hijos. En este caso, esos hijos entrarían dentro de esta segunda opción. También se tiene lamentablemente una ley bastante machista en el cual pues permite que el varón sí pueda reconocer hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, la dama no puede hacerlo, ¿verdad? Aquí ya encontramos cierto rezago. Ahí la única opción sería que el padre, que es distinto al esposo, digamos, pelee a través de un juicio de filiación y paternidad. Ahí sí se puede reconocer. Pero en este caso de los padres no casados que lo hubieran reconocido, es también ver aquel tema de padres solteros, ¿verdad? Que los padres pues no están casados, que pueden o no vivir juntos, pero que tienen un hijo y lo reconocen. En el caso de la tercera opción, los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Y ojo, aquí nuestra ley tuvo una gran reforma. Originalmente, los hijos de madre soltera solo eran inscritos con uno de los apellidos de la madre. Solo con uno. Y legalmente, el término jurídico correcto y legal, por muy crudo que pueda sonar, es que era un hijo bastardo. Sí, ese es el término jurídico. Es decir, si una madre soltera iba a inscribir a su hijo y el padre no lo reconocía, el niño era inscrito con solo el apellido de la madre, y en el caso del padre o el apellido del padre, se colocaba que era hijo bastardo. ¿A qué hace alusión esto? A que era hijo de padre desconocido. Sí, ese es el término real, ¿verdad? Que es hijo de padre desconocido o hijo bastardo. La ley fue reformada, obviamente, pues por el derecho a igualdad y otras circunstancias, y de esa cuenta, pues ya hoy en día se permite que la madre soltera inscriba a los menores con ambos apellidos. Esto no tanto por la madre, sino por el derecho del menor, ¿verdad?
Luego, la ley nos da una cuarta opción y nos dice que los hijos de padres desconocidos, es decir, los niños o menores huérfanos, cuyo padre y madre se desconocen, se van a inscribir con el nombre que les dé la persona que los reconozca o la institución que los reconozca. En este caso, pues existen una serie de patronatos, fundaciones, asociaciones que se dedican a esto y ellos a lo interno, esto ya es aprobación, a lo interno de cada entidad, ellos tienen un libro de nombres, ¿verdad? Ellos pues tendrán sus parámetros para establecer el orden de esos nombres, pero ellos tienen un libro de nombres donde le van asignando un nombre, o sea, nombre, hablo de nombres y apellidos, ¿verdad? A los menores cuyos padres pues son desconocidos. Estas serían las cuatro opciones. En el caso, como porque aquí vino la reforma que les comentaba, de que algún menor haya sido inscrito solo con un apellido de la madre, la ley concede la facultad a que se vaya al Registro Nacional de las Personas y se inscriba el segundo apellido. En este caso, pues, si fuera menor de edad, va a acudir la madre y puede inscribir su segundo apellido para que el menor tenga dos apellidos. ¿Qué pasa si un hijo fue inscrito con un solo apellido de su madre soltera? El muchacho ya tiene 19 años y quiere inscribir su segundo apellido. ¿Deberá acompañarlo la madre? ¿O no deberá acompañarlo la madre? ¿Qué creen ustedes? No, porque ya es mayor de edad. No, licenciado, porque ya es mayor de edad. Si fueran tan amables. Oye, Jacqueline y luego Pamela. Considero que no, porque ya es mayor de edad. No, porque ya es mayor. Jacqueline, ¿estamos de acuerdo? Pamela, perdón, ¿estamos de acuerdo con lo que dijo Jacqueline? Pues considero que no, porque aún aunque sea mayor de edad, en la ley dice que debe ir acompañado de la madre o de la persona que en su debido caso, pues, hubiese reconocido en un principio. Aunque tenga la mayoría de edad. ¿Sí? ¿Segura que eso dice la ley? Bueno, no hace alusión a que sea mayor de edad. No podemos inventarnos o suponer lo que la ley no dice, ¿verdad? No, esa parte la hice yo a mi criterio, no que lo dijera la ley. Bueno, por eso le digo, pero entonces su criterio es contrario a lo que dice la ley. ¿Rodolfo? ¿Con quién estamos de acuerdo, Rodolfo? Disculpe, yo creo que el criterio es por el tema documental, licenciado. No hay necesidad que lo acompañe la madre, puesto que él puede llevar una certificación de nacimiento donde su madre lo registró al nacer. Recuerden que cuando la ley es clara, no existen criterios, ¿verdad? Cuando la ley es clara, no está sujeta a criterios. Evita y luego Alfreda. Evelyn después. Licenciado, yo no le entendí mucho, entonces yo no le entendí mucho esa parte que se puede cambiar, aparte es cambiar el apellido y aparte es cambiar el nombre, porque según la... No estamos hablando de cambios de nombre. No estamos hablando de cambios de nombre todavía. Ah, ok, perdón. Adelante Alfredo y luego Evelyn. Siendo mayor de edad podría ir solo porque la ley dice en el caso de los menores ya inscritos con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente y ampliar la inscripción correspondiente a inscribir los dos apellidos, pero eso sería en el caso de los menores. Gracias Alfredo. Evelyn, ¿estamos de acuerdo? Sí, buenas noches, mucho gusto. Sí, estamos de acuerdo. Gracias, Evelyn. Si se dan cuenta, yo les decía, y no lo tomen a mal, sino la verdad solo fui bastante objetivo en decirles que cuando la ley es clara no existen criterios. Y esto responde a que la misma ley del organismo judicial en su artículo 10 establece que cuando la ley es clara no tenemos que buscar otra interpretación, ¿verdad? Porque si nosotros leemos detenidamente el tercer párrafo del artículo 4, Israel, ¿me haría favor de leerlo? Tercer párrafo del artículo 4.
Perdón, licenciado. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil, con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Gracias, Diego. Entonces, ¿quiénes son los menores? ¿Quiénes son los menores a que se refiere el artículo 4, tercer párrafo? Menores de 18 años. Menores, siempre levantemos la mano si fueran tan amables y con gusto se les concede la palabra. Estamos hablando de menores de 18 años, ¿verdad? El Código Civil hace la distinción en el artículo 8 de mayores de edad y menores de edad. Cuando hablamos de menores, hablamos menos de 18 años. Cuando hablamos mayores de edad, hablamos 18 años o más. La diferencia es que cuando ya se tiene 18 años o más, ellos ya ejercen a título personal sus derechos y sus obligaciones. No necesitan de su representante legal. Por eso es que el artículo 4, tercer párrafo, dice que en el caso que aquellos menores de edad que fueron inscritos con un solo apellido, pueden ampliar esa inscripción, ¿verdad? Pueden inscribir el segundo apellido de su madre. Pero como son menores de edad, necesitan que los acompañe su madre, que es la madre soltera que se refiere al párrafo anterior, o quien ejerza la patria potestad. A contrario sensu, los mayores de edad pueden ir solos, ¿verdad? No necesitan ser acompañados de su madre o de quien ejerza la patria potestad en caso de tutores o protutores, porque ellos ya se mandan por sí solos. Ellos ya ejercen derechos y contraen obligaciones por sí solos. Sí, ya vamos a hablar un poquito de la capacidad más adelante. Freddy, adelante. Buenas noches, yo solo tengo una duda. Y digamos que si en caso, ahí si fuera mayor de edad y va a agregar el apellido del padre, independientemente que el padre se lo niegue, puede uno entonces adquirir el apellido del papá, pregunto. De nuevo, Freddy, ¿qué dice el artículo 4, tercer párrafo? ¿Hablará del apellido del papá? No, no dice. Entonces. Ah, ok. Sí, o sea, prácticamente. A eso quiero llegar. No tenemos que agregar palabras que la ley no dice. Ah, ok. Y eso nos sirve para hacer una interpretación correcta. Eso nos sirve para entender de mejor manera la ley. Ya más adelante, Freddy, vamos a hablar con mucho gusto qué sucede en ese caso del que el padre lo reconoce o que el hijo demanda. Vamos a hablar de ello. Pero a lo que quiero llegar es que tenemos que ser muy minuciosos, muy acuciosos con lo que la ley establece. Sí, usted fue claro que decía de que lo que está establecido en ley prácticamente se tiene que cumplir al pie de la letra. No, y fíjese que eso lamentablemente responde a que los jueces son positivistas. Los jueces van a resolver conforme a lo que la ley establezca. Y nosotros como abogados tenemos que pelear los derechos de nuestro cliente conforme a lo que la ley establezca. ¿Verdad? Por mucho que la ley no nos parezca, que la ley no sea lo suficientemente clara o que la ley esté incompleta desde nuestra perspectiva, tenemos que basarnos en lo que la ley establece. ¿Verdad? Entonces, ese artículo, ese último párrafo hace alusión solo de aquellos hijos de madre soltera que fueron inscritos solo con un apellido. Lo que sucede es que la reforma marcó un antes y un después. O sea, luego de la reforma, los hijos de padres desconocidos se inscribían con los dos apellidos de la madre. Pero ¿qué pasaba con los niños que habían sido inscritos antes de ese permiso o de esa reforma? La ley les concede la facultad de que ellos también gocen de ese derecho. La diferencia es que si son menores tienen que ir con su madre o su representante legal, y si son mayores pues ya pueden ir solos, ¿verdad? Diego, adelante. Pamela. Tengo una duda, licenciado, disculpe. En el párrafo donde dice los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre de que les dé la persona o institución que las inscriba. En este caso entiendo yo que serían niños huérfanos.
Eso fue lo que mencionamos en clase, sí. Entonces, si en una institución los inscribe, ¿solo les puede dar el nombre o se les agrega el nombre de la institución? Que se les agregue el nombre de la institución. Sí, esa es mi duda. ¿Cómo los inscribe la institución No, en el por eso les decía yo que cada institución a lo interno, bajo sus políticas, bajo sus estatutos, tiene libros autorizados con nombres. Y con base en ese orden que tengan en ese libro, es el nombre que le van a asignar. Ok, gracias, licenciado. Yo creo que otro mito que tenemos que quitarnos de la cabeza es que nombres son solo nuestros nombres de pila. Nombre es completo. César Fernando Díaz García. Ese es el nombre. Jurídicamente, ese es el nombre. ¿Verdad? Entonces, la institución tiene libros a lo interno, autorizados y formados bajo sus estatutos o bajo sus reglas, en los cuales tienen nombres completos, ¿verdad? Juan Alberto López Rodas. María Luisa Rodríguez Lemos. Sí, según el orden, le van asignando el nombre que corresponda, ¿verdad? Ya sea varón o sea dama. Pero no, nunca les agregarían el nombre de la institución. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lick. En este caso de los niños huérfanos, donde dice nombre del padre y nombre de la madre, simplemente lo omite y aparece ya el nombre completo del niño, entonces. Sí. Sí, aparece cuál es la institución. Hay un campo especial que tienen en el sistema ellos, donde aparece que es una institución. Y en este caso, pues ya el nombre de padre y madre aparece en blanco. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Alan. Otro elemento que ustedes tienen que tomar en cuenta, y esto pues les va a servir de aquí en adelante, es que todo acontecimiento de nuestra vida va a aparecer registrado en el Registro Nacional de las Personas. Es decir, todo lo que suceda en la vida jurídica civil de las personas se va a anotar en la partida de nacimiento. Si ustedes se cambian nombre, si ustedes hacen una identificación de persona, si ustedes tienen hijos, si ustedes se casan, si ustedes se divorcian, si se vuelven a casar, si se vuelven a divorciar, si se unen, etcétera, todo va a aparecer razonado en su partida de nacimiento. Esa es la hoja de vida de cada persona como tal, ¿verdad? Bien, otra circunstancia que nos deja el artículo 4 es cómo se conforma el nombre. Tanto la doctrina como la ley establecen que el nombre se conforma por el nombre propio o nombre de pila y por el nombre de familia, nombre patronímico o apellido. Sí, por eso les digo, de acá en adelante, cuando les pregunten su nombre, es nombre completo. ¿Verdad? Porque ustedes son estudiantes de Derecho y son temas que ya están viendo. Su nombre es nombre completo. Generalmente le preguntan su nombre, César. Nombre completo, César Fernando, dice uno, ¿verdad? Eso no es correcto jurídicamente hablando. El nombre completo es nombres y apellidos, ya que el nombre, jurídicamente hablando, se conforma de nombre propio o nombre de pila y nombre de familia, nombre patronímicos o apellidos. En el caso del nombre propio o nombre de pila, este es electivo. Es decir, los padres lo pueden elegir libremente. ¿Sí? Los padres lo pueden elegir libremente. Únicamente están sujetos, digamos legalmente, pues a algunas regulaciones que ha emitido el directorio del RENAP. ¿Verdad? Respecto a ciertos nombres, por ejemplo, que no se permitan nombres ofensivos, ¿verdad? Por ejemplo. Pero los nombres lo pueden elegir, los padres lo pueden elegir libremente. Este nombre de pila o nombre propio puede ser simple o puede ser compuesto. Va a ser simple si está conformado por un solo nombre y va a ser compuesto si está conformado por dos o más nombres. ¿Hay alguien acá que tenga un solo nombre de pila? Rodolfo, ¿usted tiene solo un nombre?
Tengo solo un nombre, licenciado. ¿Verdad? Entonces su nombre, Rodolfo, sería, según la doctrina y la ley, nombre simple, ¿verdad? Esa sería la clasificación. Alguien que tenga 3 nombres. Alice. Sí, tengo 3 nombres. ¿Cuáles son Alice, los 3 nombres que bueno, tengan? Alice es como de apodo más bien. El nombre es María Alicia del Rosario. María Alicia del Rosario. Tiene Ujú. 3, ¿verdad? ¿Su nombre Sí. sería simple o sería compuesto? Compuesto. Compuesto, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay mayor discusión. Ahora bien, en el caso del nombre de familia, el nombre patronímico o el apellido, este no es selectivo. Es decir, los padres no lo pueden elegir libremente, porque legalmente el nombre de familia o el apellido es obligatorio. Es decir, se adquiere por efecto de la filiación. El hijo va a tener los apellidos de los padres. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Regularmente, entonces, los apellidos, el nombre patronímico o el nombre de familia, se va a integrar con los apellidos de los progenitores del menor. Aquí hay una aclaración que yo quisiera hacerles y comentarles, y es que, pues, generalmente y tradicionalmente se coloca el primer apellido del padre, el primer apellido de la madre. Sin embargo, ya hay resoluciones del directorio y acuerdos del directorio del RENAP, en los cuales ya últimamente, pues, permiten que los padres puedan elegir qué apellido van a colocar de los apellidos que ellos tienen. Es decir, por ejemplo, si yo fuera a tener un hijo, yo puedo elegir si le coloco Díaz o le coloco García, indistintamente, ¿verdad? Y la madre podría elegir si le coloca el primero o el segundo. Eso ya lo permite el directorio del RENAP. De igual manera, han habido casos donde se permite que se pueda colocar primero el de la madre y luego el del padre. ¿Sí? Eso ya legalmente se puede. Pero solo que en este caso tendría que ser el apellido de los padres. Ahí sí no tenemos para dónde. ¿Vamos bien hasta acá? Rodolfo había levantado la mano. Sí, licenciado, digamos, todo este factor que usted menciona de los apellidos paterno y materno, yo sé de casos donde personas se han cambiado nombre. Pero ese es otro tema. Perdón. Ese es otro tema que también vamos a ver en un momento hoy. Perdón, Nick. No tenga pena. Es importante porque eso ya nos da otra percepción de que el nombre no se queda ahí, ¿verdad? Sino que ahí pueden haber otras variantes. Pueden haber algunas modificaciones que ya vamos a ver más adelante, Rodolfo. Alfredo. Sí, que en el caso de cuando la madre le da los 2 apellidos al hijo, es como después queda como que fueran hermanos, ¿cierto? Están solo el nombre. Cuando la madre le da los 2 apellidos al hijo, es como que fueran hermanos. ¿Por qué? Solo por tener los 2 apellidos. Sí, yo le digo porque ahí Se rompe la afiliación. Ajá. Sí, la afiliación, pero lo que pasa es que hay lugares donde no permiten a veces que trabajen familiares o familiares directos, y se da el caso de que no reciben esas personas, siendo, póngale, su tío quedaría también con los mismos apellidos. Prácticamente a la primera se vería como que fueran hermanos. La verdad no afecta nada, Alfredo. Te voy a explicar por qué. Para ser familiar, no se necesitan tener los mismos apellidos, ¿verdad? En cuanto al parentesco, nuestro Código Civil reconoce el parentesco consanguíneo, tanto en línea recta como en línea colateral, y el parentesco por afinidad. ¿Verdad? El parentesco por afinidad es el parentesco que usted puede tener con sus suegros, por ejemplo. El parentesco que usted puede tener con sus cuñados. En cuanto al parentesco consanguíneo, este parentesco se da porque hay un ascendiente común. Ascendiente para arriba, ¿verdad? En la línea consanguínea se reconoce el parentesco hasta el 4º grado. Y en la línea por afinidad hasta el 2º grado. ¿Sí? Supongamos,
Si yo quisiera saber qué parentesco tiene usted, Alfredo, con su tío, yo tengo que subir al ascendiente común. ¿Quién es el ascendiente común de usted y su tío? Sería el abuelo. El abuelo. Entonces, de usted a su señora madre, 1 grado. 1 grado. De su señora madre a su abuelo, 2 grados. De su abuelo a su tío, 3 grados. ¿Su tío será su familiar, legalmente hablando? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si de la madre al hijo, de los padres al hijo hay 1 grado, ¿serán considerados hermanos? Perdón, no le escuché bien. O sea, dijimos que de los padres a los hijos hay 1 grado. Ajá. Por lo tanto, no pueden ser considerados hermanos. Ah, sí, eso sí lo sé. Ahora, no afectaría en nada en el tema de los puestos, porque aunque sea el hijo, y aunque tuviera el apellido del padre, seguiría siendo familiar. Sí. O sea, que tenga los 2 apellidos de la madre no influiría en nada. Ok. ¿Verdad? Ojo, ese es el parentesco según nuestra ley, ¿verdad? Pero nosotros decimos que los hijos de los primos de los primos de los primos todavía son nuestros primos. Son nuestros sobrinos. Legalmente, 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, legalmente hablando. Bien, existen otras formas de designación. Y esto, repito, no se asusten, esto lo van a ver ustedes ya en Civil 1, ya el siguiente semestre, ¿verdad? No me meto a tanto porque los puedo perder, pero sí para que tengan esa noción. Alan. Licenciado, me llamó mucho la atención eso que dice la ley, o que ahora se permite que, por ejemplo, tanto mi papá como mi mamá me puedan poner su segundo apellido. En su experiencia, ¿usted ha tenido algún caso que nos pudiera comentar? Porque realmente no veo en qué sentido eso podría ser necesario, pero tal vez usted nos pueda aclarar un poco eso. Fíjese que realmente depende de los padres. Ya es un tema eminentemente personal de los padres, porque aunque usted le coloca a sus hijos el apellido de su papá o el apellido de su mamá, en cualquiera de los 2 casos, ellos no dejan de ser familiares ni de su papá ni de su mamá, porque son abuelo y abuela, nieto, nieta, ¿verdad? O sea, eso ya es un tema eminentemente personal. Lo que pasa es que en algún momento hubo alguna lucha de personas que querían, por los motivos que ellos consideraron, ponerle el segundo apellido y no el primero, y así lo hacen. Y el caso que le puedo comentar, Alan, han sido 3, es que precisamente pues el padre ha abandonado a la familia, ¿verdad? O sea, el padre estaba casado, lo reconoce, y en uno de los casos pues abandonó a la familia por irse con otra persona. En otro caso pues abandonó a la familia por motivos desconocidos, y de esa cuenta quisieron hacer esa modificación, digamos, ¿verdad? De modificar sus apellidos para no tener el apellido del padre, pero han sido casos eminentemente personales. En el tercer caso, que fue donde se dio ese tema, el padre, pues si la señora, los padres ya tenían 2 hijos, la señora estaba embarazada de un tercer hijo y el esposo se fue con otra persona. Cuando la madre lo reconoció, a pesar de que era un hijo nacido dentro del matrimonio porque no se divorciaron, ella sí colocó primero su apellido. ¿Verdad? Y ella decía que ella no quería que su tercer hijo llevaba el apellido del padre, porque al padre, disculpen la expresión coloquial, le había dado igual, los había abandonado. Ese sí es un tema meramente personal. El director muchísimas gracias, Lick, de verdad me quedó bastante claro. Por derecho de igualdad, pero ese sí es un tema eminentemente personal, ¿verdad? Habría que ver cada caso concreto. Muchas gracias. De la misma manera, para servirle a de la misma manera, existen, Brenda, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo me surge una duda, perdón. En los atributos de la persona jurídica individual, habla de las madres solteras, pero también aplica a los padres solteros. Le puedo dar mis 2, por ejemplo, un padre tiene a su bebé y lo va a inscribir, ¿le puede agregar sus 2 apellidos?
También es lo mismo. Lo que sucede, le cuento, Brenda, las damas no pueden negar la filiación. Automáticamente con el parto reconocen al menor, quieran o no quieran. En el caso del padre, lamentablemente, nuevamente, ley machista, el padre sí puede negar al menor. Por eso es que la misma ley, más adelante, regula un proceso de filiación y paternidad. Gracias, licenciado. Es por eso. Es por eso, ¿verdad? Daniela, adelante. Buenas noches, licenciado. Sí, disculpe Buenas la pregunta. Tenía un poco de dudas sobre los niños que eran huérfanos y qué apellidos se les eran asignados. Y le pregunté a mi papá, que básicamente está estudiando también Derecho, y me decía que en algunas ocasiones suelen los mismos jueces que como que sellan o ponen el nombre a estos niños huérfanos, se les suele a veces poner los apellidos de los jueces. Y tenía algo de duda con eso. No, eso no es así, le comento. No es necesario que intervenga un juez o un órgano jurisdiccional para que un niño sea reconocido, ¿verdad? No es necesario. Segundo, cuando se crea una asociación, un patronato, una fundación, etcétera, bajo la figura, pues, que surja este tipo de centro de asistencia para menores, ellos, dentro de sus estatutos, establecen la creación y autorización de un libro con nombres y apellidos. Y en el orden en que ese libro pues contenga esos nombres y apellidos, se le va asignando. En ningún momento se va ante un órgano jurisdiccional o se judicializa. En ningún momento. Ok, muchas gracias, licenciado. Para servir. Bien. Les decía que existen legalmente otras formas de designar a la persona jurídica individual, como es el caso del seudónimo, el apodo, sobrenombre, mote o nombre de pandilla, los diminutivos o apelativos familiares. ¿En qué consiste cada uno de estos? ¿Verdad? Cuando nos referimos al seudónimo, estamos hablando de un nombre falso, de un nombre ficticio, de un nombre convencional. En el caso del seudónimo, este nombre falso es elegido libremente por el mismo sujeto para encubrir su personalidad e identidad en un sector determinado de su actividad. Generalmente lo vamos a ver que se usa en el campo artístico, en el campo literario, en el campo deportivo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un seudónimo según ustedes? Adelante, Daniela, Vinicio y luego Rodolfo. Bad Bunny. Bad Bunny, ¿cuál es el nombre de Bad Bunny? Yo creo que se llama Benito o algo así han dicho, pero su nombre artístico es Bad Bunny. ¿Verdad? Se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. Ese es un seudónimo, ¿verdad? Porque se lo impuso él mismo. En este caso se le impuso él mismo para poder ocultar su verdadera identidad. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? Pepe Mía de José Mía Vidaurre. Pepe Mía de José Mía y Vidaurre, ¿verdad? Porque en este caso, a pesar que Pepe pues podría ser un diminutivo, él sí lo usa para encubrir su verdadera identidad en las obras que él escribía. Gracias, Vinicio. ¿Otro ejemplo, Rodolfo? ¿Usted ha levantado la mano? Di el que era el Vinicio dio, licenciado, pero yo iba a decir Salomé Gil, que era Salomé Gil, ¿verdad? Que era como también se le conocía. Seudónimo. ¿Verdad? ¿Alguien más? Chayán. ¿Cuál es el nombre de Chayán? Elmer Figueroa Arce. Elmer Figueroa Arce, ¿verdad? Gracias, Olga. También tenemos, por ejemplo, nosotros, a los que les gusta la música electrónica, al famoso DJ Marshmello, ¿verdad? Su nombre es Christopher Comstock. Está también otro artista bastante famoso, uno de los raperos
más grandes hoy en día, como puede ser Eminem para muchos, su nombre completo es Marshall Bruce Matthews. Si se dan cuenta, estos son seudónimos, ¿verdad? Porque ellos utilizan un nombre falso creados por ellos mismos para encubrir su verdadera identidad en el ámbito artístico, en el ámbito científico, en el ámbito deportivo y literario. Para los que les gusta el fútbol, ¿hay algún seguidor del Barça por acá? No, licenciado. Qué bueno, porque todos le vamos a son mentiras. Vean, por ejemplo, este brasileño Rafinha. Rafinha es un seudónimo, porque ese no es el nombre de este jugador. ¿Cuál es el nombre de Rafinha? El nombre de Rafinha es Rafael Alcántara do Nascimento. Sí, lo mismo con Ronaldinho, ¿verdad? Y así, otro sinfín de jugadores. Bien, en el caso del apodo, sobrenombre, mote o nombre de pandilla, también es un nombre falso. También es un nombre ficticio de carácter informal. Solo que en este caso, no se va a limitar a ser empleado en una esfera particular o determinada de la actividad de la persona, sino que la esfera es más amplia, ¿verdad? La persona lo puede utilizar en cualquier esfera de su actividad. Otra diferencia es que este apodo, este sobrenombre, mote o nombre de pandilla, no es dado por el mismo sujeto. Es impuesto por sujetos distintos. En el caso del apodo, sobrenombre, mote o nombre de pandilla, esta designación no la hace el mismo sujeto, la hace alguien más, pero la va a hacer con base en las características o cualidades individuales, positivas o negativas, tanto de índole físico o intelectual del sujeto que se está designando. Jacqueline. Gracias, licenciado. Por ejemplo, cuando se refiere a príncipe de Gales o princesa de York, por ejemplo, ahí podría aplicar eso. En este caso, esos sí son títulos nobilicios, Jacqueline. No sería un apodo, un sobrenombre o un mote. Esos serían cargos públicos que se tienen pues ya en esos países, ¿verdad? Ah, ok. Ahora, ¿cuál podría ser un ejemplo? Melissa, ¿me había levantado la mano? Buenas noches, licenciado. Sí, Buenas yo noches. digo, así como Checo para todos los Sergios, Otavo para todos los Gustavos, no sé. No, esos serían diminutivos, Melissa. Ya vamos a hablar de ellos. Un apodo, por ejemplo, y les va a dar bastante risa, pero es uno muy común. Generalmente cuando vamos a la tienda, decimos, vamos donde el chino. No, por lo menos en muchos casos, ¿verdad? ¿Por qué decimos vamos a la tienda del chino, vamos donde el chino? ¿Será que el mismo muchacho de la tienda nos dijo que le dijéramos chino? No. No, ¿verdad? Nosotros, con base en sus características, posiblemente tiene los ojos con esas características, pues ya nosotros fuimos los que le colocamos el apodo de chino, ¿verdad? Igual Jacqueline, si es japonés. luego Melissa. Por ejemplo, Pero Melissa y las Pamela. personas, gracias, por ejemplo, las personas que son rubias les dicen canches. A las personas rubias les dicen canche. Eso con base en una característica física, ¿verdad? Pamela y luego Melissa. Podría ser a Sandra Ávila Beltrán, a la cual le llamaron la Reina del Sur. La Reina del Sur. Ese fue un apodo que no fue impuesto por ella, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes lo miran mucho, gracias Pamela, la pandilla del barrio 18. La pandilla del barrio 18 dentro de su estructura tiene una junta directiva que se llama la Rueda del Barrio 18. ¿Sí? Esta Rueda del Barrio 18 tiene a los máximos líderes y dirigentes, ¿verdad? ¿Quién la presidía? El abuelo. El abuelo era un pandillero del barrio 18 que le dieron ese sobrenombre o ese apodo por su edad, porque ya era de los de mayor edad. Hoy en día, por ejemplo, está el Smurf, el Lobo, etcétera, ¿verdad? Cuando yo hice mis pasantías en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales,
nos tocó ir a los centros de detención de menores y fuimos a los 4 centros, ¿verdad? Cuando nos tocó ir al de San Juan Zacatepeques, ahí prácticamente pues es donde se encuentran las señoritas, y a diferencia de los otros centros, ahí tanto paisas, pandilla del barrio 18, Mara Salvatrucha o otras pandillas se encuentran juntos y revueltos, ¿verdad? En el caso de las damas. Y entrevistando a una de estas señoritas, ella precisamente me dice que a ella le denominan la sniper. Y preguntándole por qué le decía la sniper, ella hizo alusión a que ella nunca falla. Literalmente dijo, donde pone el ojo, pone la bala. Si se dan cuenta, ese es un apodo, sobrenombre, mote o nombre de pandilla que fue dado por los colegas de esta señorita con base en que posiblemente pues ella tenía más acierto al momento de disparar. Sí, Melissa, iba a decir algo, había levantado la mano también. Solo eso, no, de que ya había entendido, así como usted mencionaba chinos, igual japoneses, coreanos, igual les decimos chinos, ¿verdad? Exacto, es con base en una característica física, ¿verdad? Bien, la diferencia entre un seudónimo o un apodo, el seudónimo se lo pone la misma persona. Es un nombre falso, pero es puesto por la misma persona. El apodo, sobrenombre, mote, nombre de pandilla es puesto por una persona distinta a la que se está designando. En el caso del seudónimo, se utiliza solo en el ámbito artístico, científico, literario o deportivo. En el caso de los apodos, se utiliza en cualquier ámbito. Otra diferencia es que el seudónimo pues no responde, digamos, a algún parámetro en específico, ¿verdad? La persona se puede autodenominar como le parezca. Mientras que en el caso del apodo, este sí va orientado a las características o cualidades individuales, positivas o negativas, físicas o psicológicas, del sujeto que se va a designar con ese apodo. Encontramos también los diminutivos o apelativos familiares, que es precisamente el ejemplo que había dado Melissa. En el caso de los diminutivos o apelativos familiares, también constituye una forma de designar a las personas. Esta forma de designar a las personas es creada por personas distintas al sujeto que estamos designando o al que va a ostentar esa forma de designación, y generalmente pues ese tipo de designación está restringido o limitado ya a un círculo familiar o a un círculo íntimo de las relaciones privadas o familiares de este sujeto que estamos designando. Y aquí sí, Melissa, a los que se llaman Francisco les decimos Pancho. 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 Chico. ¿Verdad? Gladys, a los que se llaman Luis. Huicho, licenciado. Huicho, ¿verdad? A los que se llaman Alberto, Roberto, Gilberto. Beto. Beto, ¿verdad? Los que se llaman Carlos. Carlín. Charlie. Charlie. Pero ahí sí estamos hablando ya de diminutivos o apelativos familiares. ¿Está clara la diferencia entre seudónimo, apodo y diminutivo? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Bien. No tengan pena. Respecto al nombre, existen otros temas que son sumamente importantes y que se relacionan directamente con él. Y aquí sí, tal como ya lo había mencionado Rodolfo en su oportunidad, pues también otros compañeros, tenemos el cambio de nombre, la identificación de persona y la identificación de tercero. Cambio de nombre regulado en el artículo 6 del Código Civil, la identificación de persona y de tercero regulado en el artículo 5. Estos pues constituyen procedimientos que se pueden seguir en algunos casos ante jueces o en algunos casos, generalmente ante el notario, para tienen que ver con la identificación de la persona, ¿verdad? En el caso del nombre, pues el objeto es modificar alguno de los nombres o cambiarlo por otro. En el caso de la identificación de persona y la identificación de tercero,
es hacer constar que X persona también se puede identificar con este o este otro nombre. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Jacqueline. Solo para aportar un poquito a la clase, por ejemplo, a mí se dio el caso que en Renat, cuando trasladaron los datos, me pusieron González y mi verdadero apellido es Castillo Collado, pero ellos con tal de no cambiarlo, lo identificaron, o sea, lo pusieron en las observaciones de la partida de nacimiento, que ambos nombres correspondían a mi persona. A la misma persona. Gracias, Jacqueline. ¿Qué sucedía generalmente cuando entró en vigencia la ley del Registro Nacional de las Personas? Recordemos que antes cada municipalidad tenía a su cargo el registro civil. ¿Verdad? Acá teníamos 330 y pico registros civiles, ¿verdad? Y cada uno tenía, a pesar de que la ley es clara, a pesar de que la ley pues va en un mismo sentido, cada registrador se ponía sus moños. Y en muchos casos, aunque no lo crean, si al registrador no le gustaba el nombre, no lo inscribía. Que se podía pelear, que se tenía la razón, se podía hacer. Pero ese sería otro tema, ¿verdad? Cuando ya pasó todo el control al Registro Nacional de las Personas y se empezaron a digitalizar todas las partidas y todos los documentos, obviamente existieron errores eminentemente humanos, ¿verdad? Alguna tilde que faltaba, colocaban días con S en lugar de Z, le agregaban una H, le quitaban una H, etc. Sí, por ejemplo, yo he visto Jacqueline con J, Jacqueline con Y, Jacqueline con doble L. Y los nombres son correctos, porque son los nombres con los que están inscritos las personas en su partida de nacimiento en el registro civil. ¿Sí? De esa cuenta, entonces, se podía seguir un procedimiento ante un notario para hacer esa aclaración, por decirlo de alguna manera, lo cual pues conllevaba obviamente que la persona tuviera un gasto, porque el notario iba a cobrar por el trabajo que iba a realizar, ya sea un cambio de nombre o una identificación de persona. Posteriormente, pues, al darse cuenta que eran muchos los errores, eran muchos los casos, el Congreso aprobó que el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, hiciera un trámite administrativo. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Jacqueline, verdad? Ahora bien, ¿alguien me haría favor de dar lectura al artículo 5 del Código Civil, si fueran tan amables? Eric. Gracias, licenciado. Buenas noches. Artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto al que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Eric. Si se dan cuenta, el artículo 5 se refiere tanto a la identificación de persona como a la identificación de tercero. Bien, en orden. ¿Qué elementos son importantes en este artículo 5? Dice, el que constante y públicamente. Esa es la condición, ¿verdad? Tanto para una identificación de tercero como para una identificación de persona. El que constante y públicamente. Cuando nos referimos a la palabra constante, es que sea reiterativo, que sea seguido, que sea continuo. ¿Verdad? Cuando hablamos de la palabra pública, es que se use frente a todos. ¿Alfredo? ¿Sería el caso de Sammy Morales, licenciado? ¿Cuál es el caso de Sammy Morales, Alfredo? Él usa su nombre Sammy Morales cuando creo que antes era Samuel Morales. Habría que ver, desconozco si tiene alguna identificación de persona o si tiene algún cambio de nombre. Pero no sé cuál es el caso en específico de él, ¿verdad? Habría que ver. Vean, entonces, constante y públicamente. Y aquí viene, nos vamos a referir primero a la identificación de persona. El que constante y públicamente
Y viene la primera variante. Use nombre propio o apellido distinto. Es la primera variante. Segunda variante. El que constante y públicamente omita alguno de los apellidos que le corresponden. Tercera variante. Perdón, repito y corrijo. De nuevo en el artículo 5. La primera opción, el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento. Esa es la primera. La segunda, el que constante y públicamente use incompleto su nombre. Tercera variante, el que constante y públicamente omita alguno de los apellidos que le corresponden. Es decir, la identificación de persona procede en 3 casos, que son los casos que ya mencioné, ¿verdad? 1, usar constante y públicamente un apellido o un nombre distinto al que consta en mi partida de nacimiento. 2, usar constante y públicamente mi nombre incompleto. Cuando hablamos de nombre, ya saben ustedes que es nombre y apellido, ¿verdad? Y 3, el que omita alguno de los apellidos que le corresponden. Ahí procede una identificación de persona. Dice el artículo, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. Entonces, las condiciones, constante y públicamente. Los casos, ya vimos los 3 casos. ¿Y cuál es la forma? Se debe hacer en declaración jurada en escritura pública. Es decir, tenemos que ir ante un notario para que un notario bajo juramento en una escritura pública haga constar esos extremos. ¿Sí? Porque el notario tiene fe pública. Entonces, la forma sería declaración jurada en escritura pública. ¿Quién puede hacer la identificación de persona? El mismo sujeto que se encuentre contenido en una de las 3 opciones que ya mencionamos. Por ejemplo, para que sea más fácil y más entendible. Su servidor se llama César Fernando Díaz García. ¿Sí? Si yo constante y públicamente usar algún nombre propio o algún apellido distinto, imagínense que yo me llamara Julio, que yo pública y constantemente me hiciera llamar Julio César Díaz García. Ese nombre es diferente al que obra en mi partida de nacimiento. ¿Sí? O supongamos que yo cambiara alguno de mis apellidos. Que yo constante y públicamente dijera que me llamo César Fernando Díaz López. En esos casos, yo puedo acudir ante un notario y bajo juramento voy a hacer constar que César Fernando Díaz García, que César Fernando Díaz López y que Julio César Díaz García identifican y pertenecen a la misma persona. ¿Sí? Y a partir de ese momento en que yo voy ante el notario y en escritura pública bajo juramento hago constar ese extremo y lo inscribo en el RENAP, yo puedo utilizar cualquiera de esos 3 nombres legalmente hablando. ¿Estamos claros con el primer supuesto? ¿Wendy? Sí, licenciado. Quería dar un ejemplo de lo que usted decía, porque en la empresa en donde laboro hay una persona que se llama Rosa María, pero ella se hace llamar Rosemary o Rosemary. Entonces nadie sabe que su nombre real es Rosa María. En este caso, ella tendría que ir ante un notario y bajo juramento en una escritura pública hacer constar que Rosemary, con los apellidos, ¿verdad? Y Rosa María son la misma persona. Ojo, ¿por qué se hace ante un notario? Porque el notario tiene fe pública. ¿Por qué se hace bajo juramento? Porque cuando ustedes declaran bajo juramento ante un notario, si lo declarado no fuere cierto, están cometiendo un tipo penal. Están cometiendo un delito que se conoce como perjurio. Y adicional a ello, falsedad material y falsedad ideológica.
Solo ahí los 3 delitos son cerca de 20 años. Por eso es algo bien delicado, ¿verdad? Por eso se dice que tiene que ser en declaración jurada ante notario. Es decir, que la persona que vea ante un notario y mienta, automáticamente está cometiendo delitos. ¿Sí? El segundo supuesto dice, use incompleto su nombre. Ya les mencionaba que yo me llamo César Fernando Díaz García. Pero si yo públicamente solo me identifico como César Díaz, o me identifico como César Díaz García, por ejemplo, en este caso, yo podría hacer constar ante un notario en escritura pública que yo, César Fernando Díaz García, también identifico como César Díaz García o como Fernando Díaz García, y que los 3 nombres pertenecen, identifican a la misma persona. ¿Sí? Esa sería esa identificación de persona. También podría darse el caso del tercer supuesto, ¿verdad? Que yo solo me identifique como César Fernando Díaz o solo me identifique como César Fernando García. Yo tendría que ir ante un notario y hacer constar esa circunstancia. ¿Para qué me puede servir esto? ¿Para qué me puede servir esto? Supongamos que yo necesito que me extiendan mi título de nivel medio. Pero como generalmente en el colegio o en la escuela o en el instituto todos me conocían como César Díaz, mi título solo sale como César Díaz. No sale como César Fernando Díaz García. Para que ese título yo lo pueda utilizar legalmente hablando, hay 2 opciones, ¿verdad? O hago el trámite para que me emita un nuevo título, o voy ante un notario, y en este caso, hago una identificación de persona, donde hago constar que César Fernando Díaz García y César Díaz se identifican y pertenecen a la misma persona. Entonces, allá no habría ningún problema. ¿Sí? Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? ¿Estamos bien acá? Sí, licenciado. ¿Hay alguna duda? Sí, licenciado, todo claro. ¿No hay dudas? ¿Seguros? Bien. Recuerden, la condición es constante y públicamente y ya una de esas 3 causas, ¿verdad? Usar un nombre propio o apellido distinto del que consta en mi inscripción de nacimiento. 2, usar constante o públicamente mi nombre incompleto, o usar públicamente y constantemente omitir alguno de mis apellidos. Si se da alguno de esos 3 supuestos, con esas 2 condiciones, tengo que ir ante un notario bajo juramento en escritura pública a hacer constar ese extremo. ¿Qué sucede si es mayor de edad? Si es mayor de edad, como ya puede ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo, comparece solo él, ¿verdad? Pero si se tratara de un menor de edad, deben comparecer los que ejerzan la patria potestad. En este caso, lo normal es que los padres ejerzan la patria potestad, tanto padre como madre. También podría darse el caso que no la ejerzan los padres, sino algún tutor. En este caso, pues ya son ellos los que comparecen ante el notario en representación del menor de edad. Bien. En cuanto a la identificación de tercero, son los mismos supuestos. Es decir, que constante y públicamente alguien utilice nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, que alguien constante y públicamente use un nombre incompleto o que alguien constante y públicamente use su apellido incompleto. También en este caso se debe ir ante un notario. Bajo juramento en escritura pública se hace constar ese extremo. Lo que lo diferencia es que no es el mismo sujeto, sino es un tercero interesado.
¿verdad? En la identificación de persona, yo voy ante un notario a hacer constar una de esas tres causales. En la identificación de tercero, es alguien ajeno a ustedes o alguien ajeno a mi persona que va a hacer constar que César Díaz, que Fernando Díaz García, que Fernando Díaz y que Fernando García identifican a la misma persona que es César Fernando Díaz García. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Perdone que lo interrumpa. Adelante. ¿Tendré que llevar algún testigo para que pueda afirmar lo que estoy diciendo o simplemente mi palabra es suficiente? Ya vamos a hablar de eso ahorita en un momento. Gracias. En un momento llegamos al trámite. Bien. En este caso, supongamos que Wendy, que en su caso, esta señorita, ¿cómo dijo que se llama? Rosa María. Rosa Rosa María. María le presta dinero a Wendy, ¿verdad? Y ya no le paga. Pero vino Wendy y firmó un papel con Rosa María, donde ella no se identificó como Rosa María, ¿verdad? Sino se identificó como Rosemary. En este caso, Wendy tiene que ir ante un notario para hacer constar que Rosa María López Rodas, constante y públicamente se identifica como Rosemary López Rodas, que son la misma persona y que identifican a la misma persona, porque si no, Wendy no le va a poder cobrar. En la identificación de tercero son las mismas condiciones, son los mismos supuestos, lo que cambia es el sujeto que hace la identificación. En la identificación de persona soy yo el que hago constar que me identifico con una de esas tres causales, y en la identificación de tercero es otra persona que hace constar de otro sujeto. ¿Sí? Pero igual, ¿verdad? Tiene que ir ante notario, tiene que ser bajo juramento, etc. ¿Estamos bien con las dos identificaciones? Sí, bastante claro. Sí, licenciado, gracias. Ahora bien, en primer momento, Brenda, respondiendo a su pregunta, por eso es que la ley establece que tiene que ser ante un notario, ¿verdad? Porque el notario, al tener fe pública, lo que el notario diga se tiene por cierto y no está sujeto a discusión. La única forma en que se pueda contradecir lo que un notario diga es mediante un juicio civil. Hay que seguir un juicio civil ante un juez civil y ganar ese juicio. Es la única forma de desvanecer o atacar la fe pública del notario. Sí, por eso el notario tiene esa presunción de veracidad, ¿verdad? De lo que él diga, que presenció o que le consta, así es. Por eso es que cuando seamos notarios todos, tenemos esa gran responsabilidad, ¿verdad? Es bastante delicado porque en cualquier momento como notarios podemos incurrir en un delito. Y por eso mismo es que como notarios, al cometer algún delito, nos ponen la pena aumentada en una tercera parte. No la aumentan, ¿verdad? Bien, si hay procedimientos, Brenda, a pesar de que el notario lo hace con base en su fe pública y la persona lo hace bajo juramento, sí hay procedimientos, ya lo dice el mismo Código Civil en su artículo 5, que va a ser según los procedimientos que establezca el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil tiene un apartado de procedimientos especiales, y en los procedimientos especiales precisamente está la identificación de persona y la identificación de tercero. Tenemos que tomar en cuenta que el Código Procesal Civil es del año 1963, entró en vigencia en el 64, y pues originalmente se regulaba que esto tenía que ser ante un juez. Con el paso del tiempo, ya el Congreso de la República aprueba el decreto número 5477 del Congreso de la República, en el cual, pues con este decreto o esta ley, ya faculta a que estos trámites se puedan hacer ante un notario. Este decreto, si lo quieren anotar, es el decreto 5477 del Congreso de la República y es la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Ya le permite al notario hacer esas diligencias. Lo más común hoy en día es que se haga en un 99% ante un notario. ¿Verdad? Y sí, los procedimientos incluyen que si hay testigos, pues la persona pueda
presentar esas pruebas, ¿verdad? Porque lo que hay que comprobar es que constante y públicamente se haga. ¿Cómo lo comprobamos? Con documentos o con testigos. Sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Sí, licenciado. Bien. En el caso de la identificación del cambio de nombre, perdón. El cambio de nombre ya lo encontramos regulado en el artículo 6. ¿Verdad? Pero si gustan el cambio de nombre, pues ya lo dejamos para la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar del cambio de nombre, vamos a hablar del patrimonio, vamos a hablar también un poquito de la nacionalidad, de la capacidad, del domicilio y del estado civil. ¿Sí? Si ustedes quieren adelantar un poquito, podrían leer del artículo 6 al artículo del 6 al 14 del Código Civil y pueden leer del artículo 32 al artículo 41 del Código Civil. Sí, de igual manera, también vamos a hablar, que había quedado un tema pendiente, lo había olvidado, disculpen, era el tema de la muerte de la persona jurídica individual, pero si gustan, cuando terminemos de hablar de los atributos, vuelvo a recapitular el tema de la muerte de la persona jurídica individual y ya hablamos de la muerte presunta, ¿verdad? Y de la ausencia que estaba pendiente. Esto para no perdernos un poquito. Adelante, Wendy. Sí, licenciado, ya estaba hablando sobre los artículos que tenemos que estudiar para la siguiente clase. Yo le quería consultar si le podría preguntar por un artículo en específico, pero podría ser al final de la clase. Con gusto. Si no, si gusta, lo que puede hacer es escríbame un correo con la consulta, yo con mucho gusto se lo contesto. Gracias, licenciado. Para servir. Bien, amigos, entonces antes de terminar, si fueran tan amables, solo para efectos de control y asistencia, por favor, dejemos nuestro nombre completo y nuestro número de carnet, ya que, pues, como ustedes saben, no puedo yo ponderar la asistencia, pero si por X o Y motivo y lamentablemente alguien tuviera necesidad y se quedara, por ejemplo, con 28, 29 o 30 de zona, para evitar que se atrase un año en su estudio, pues ahí sí yo puedo darle unos puntitos por tema de asistencia, participación en clase o entrega de tareas, ¿verdad? Esto para evitar que se atrase un año. Igual, en el caso de la retrasada, pues, si al final del curso, usted pierde el curso, al momento de hacer el examen final, se queda con 58, 59, 60, yo igual veo que usted pues tenga tareas, asistencia, participación, y si es el caso, yo le coloco esos puntos para que no se vaya a una retrasada. Bien, amigos, entonces muchas gracias por su tiempo. Espero las clases pues sean lo más comprensible posibles. La idea es que vayamos desarrollando estos temas, que podamos ir avanzando, pero sobre todo que ustedes tengan claridad en los temas que vamos desarrollando. Les deseo un bendecido descanso, una feliz noche. Continuamos el día miércoles. Que descansen.